Donald Trump cuestionó la elegibilidad de Kamala Harris para el cargo de vicepresidenta de Estados Unidos por ser hija de inmigrantes. Su padre es jamaicano y su madre nació en India. Al elegir a Harris como vicepresidente, Biden intentó seducir el electorado afro y el de las mujeres antes de las elecciones del 3 de noviembre. Con rechazo se recibió en Palestina el acuerdo anunciado este jueves entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, pidió una reunión de urgencia con los líderes árabes. Turquía anunció la posible suspensión de relaciones diplomáticas con Abu Dhabi, mientras que Egipto y Bahrein expresaron su satisfacción. En el sexto día de protesta tras la elección del pasado domingo en Belarus, las manifestaciones se amplían con trabajadores de empresas estatales uniéndose a las protestas contra la reelección de Alexander Lukashenko. La policía asegura haber liberado a por lo menos 2,000 manifestantes. Muchos de ellos denuncian maltratos y abusos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24, hoy 14 de agosto. Sean bienvenidos. Gracias por compartir su viernes con nosotros. Mi nombre es Alan Austria. Empezamos en Estados Unidos, donde el mandatario Donald Trump, que se encuentra por debajo de Joe Biden en las encuestas rumbo a las elecciones de noviembre, ha optado por enturbiar la elección de Kamala Harris como vicepresidenta de Biden, cuestionando la elegibilidad de la senadora para el cargo por ser hija de inmigrantes. Yo lo habría pensado, habría asumido que los demócratas lo habrían comprobado antes de elegirla como candidata a la vicepresidencia, pero eso es muy serio. ¿Estás diciendo que ella no califica porque ella no nació en este país? No, ella nació en este país, pero sus padres no. Los reclamos dicen que sus padres no recibieron la residencia permanente en ese momento. Sí, no lo sabía, me acabo de enterar. Le daré un vistazo. Recordemos que Trump ya usó una estrategia similar, pues en 2011 promovió durante meses el supuesto nacimiento de Barack Obama en Kenia, lo que le inhabilitaría como presidente entonces. Y seguimos hablando de esas elecciones de noviembre, y es que el mandatario reconoció que está buscando privar de dinero al Servicio Postal de Estados Unidos para dificultar el proceso electoral. Trump aseguró en una entrevista con Fox Business que su gobierno está frenando la ayuda económica para el organismo y además agregó que sin dinero el Servicio Postal no tendrá los recursos para garantizar las masivas votaciones por correo para millones de estadounidenses. El anuncio generó indignación dentro de los demócratas. El gobierno de Nicolás Maduro negó la existencia de 4 tanqueros que supuestamente trasladaban combustible de Irán con destino a Venezuela. Y en respuesta para France 24, el canciller venezolano Jorge Arreaza afirmó que esto era una noticia falsa para favorecer al presidente estadounidense precisamente en la campaña electoral. Previamente, Donald Trump había afirmado que Estados Unidos confiscó el cargamento de estos tanqueros. Tenemos 4 tanqueros que van a Houston y están allí. Se supone que no deberían estar haciendo eso. Se supone que Irán no debería estar haciendo eso. Así que lo hicimos. Tomamos los tanqueros y los trasladamos a Houston. Y no ha tenido una buena acogida en Palestina el acuerdo anunciado este jueves entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, que dice suspenderá los planes de anexión de Israel en Cisjordania. Algunos consideran que el reino está traicionando al mundo árabe, mientras que desde Turquía el presidente Recep Tayyip Erdogan considera suspender las relaciones con los Emiratos como represalia del acuerdo. Juan Pupiales nos cuenta más. Un mensaje de rechazo desde un lugar santo para el Islam. Un grupo de manifestantes cargó en la explanada de las mezquitas contra los Emiratos Árabes Unidos por el acuerdo alcanzado entre este país e Israel y respaldado por Estados Unidos. Acusan al reino de haber traicionado al pueblo árabe con un pacto que dice suspender la anexión de partes de Cisjordania por parte de Israel, en un texto criticado por parte de la comunidad internacional y que no implica su retirada de estos territorios. A todos nos gustaría ver que la paz prevalezca sobre la tierra, pero debe ser una paz honesta, que no arranque los derechos de los palestinos. Más multitudinaria ha sido la demostración en Gaza, liderada por el grupo de la Yihad Islámica. La consigna era la misma, acusar de traición a Emiratos Árabes Unidos, que con este acuerdo se convierte en el tercer país árabe en normalizar sus relaciones con Israel después de Egipto y Jordania. Todo su dinero, todos sus billones, todo su petróleo no se comparan con una gota de sangre derramada de un niño palestino. Y en este ajedrez político, Turquía, un rival regional de los Emiratos Árabes, amenazó con suspender sus relaciones con este país.
Le di la orden al ministro de Exteriores. Le dije que quizás nosotros también tomemos un paso en la dirección de suspender los lazos democráticos con el liderazgo de Abu Dhabi o retirar nuestro embajador porque estamos con el pueblo palestino. Todavía se espera una reacción de Arabia Saudita, una de las grandes potencias del mundo árabe y de gran peso en el Golfo Pérsico. Y mire, en una especie de batalla diplomática, altos representantes de Francia, Estados Unidos e Irán coincidieron este viernes en Beirut y han lanzado mensajes contrapuestos. La sucesión de visitas refleja el alto nivel de injerencia internacional al que está expuesto el Líbano, un país estratégico por su posición entre Oriente y Occidente y con un complicado equilibrio político. El canciller iraní dijo que la ayuda al Líbano después de la explosión de la semana pasada no debería estar ligada al cambio político. Esto luego de que países occidentales que han donado apoyos presionaron para que se impulsaran reformas profundamente arraigadas. Escuchamos a nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. La diplomacia estadounidense, francesa y iraní han coincidido en la misma plaza en esta devastada Beirut para ejercer su influencia en el futuro Líbano. Las protestas masivas por la indignación de los libaneses tras la explosión que ha causado la muerte de más de 180 personas y pérdidas millonarias, llevaron este lunes a la dimisión en bloque del gobierno de Hassan Diab. Empieza una etapa de incertidumbre política en el Líbano y todos los poderes internacionales y regionales quieren tener su papel. Estados Unidos y Francia quieren que la balanza de poder se incline hacia Occidente y que el gobierno deje de ser tan influenciado por Irán y se puedan llevar a cabo las reformas políticas y económicas para poder rescatar económicamente al país que ahora, con la explosión, está totalmente devastado. Irán, por su parte, quiere seguir manteniendo a Hezbollah en el poder para que el país del Líbano esté en su órbita. España tiene ahora la peor tasa del coronavirus en Europa Occidental y los funcionarios del país están recurriendo a medidas inusuales para contener el nuevo aumento de casos. 2 regiones han emitido una prohibición total de fumar en la calle y en las terrazas de los restaurantes cuando no se pueda garantizar el distanciamiento social. Es la primera vez que se emite una prohibición como esta en Europa. En un intento por combatir la propagación del coronavirus, las autoridades de las regiones españolas de Galicia y las Islas Canarias están tomando medidas enérgicas contra el tabaquismo en público. En una rúa se está circulando. Cuando estás en la calle caminando entre gente y no puedes mantener la distancia social, es lógico no fumar. No poder fumar. La medida fue tomada por consejo de expertos en salud, quienes advierten que los fumadores contagiados podrían soplar gotas de saliva que transmiten el virus mientras exhalan, pero la decisión está resultando polémica. Me parece por una parte un poco ridículo, yo me enfadé un poquito, porque creo que seas fumador o no, la distancia de seguridad, porque no conoces, etcétera, etcétera, la guardas igual. A mí que prohíban fumar en la calle cuando la gente va andando por la calle, me parece bien, porque para muchos es una excusa para no ponerse la mascarilla. El anuncio es un golpe para los cafés y bares, negocios que ya se han visto muy afectados por la pandemia. Complica más la vida a la gente de la hostelería. Ya nos consta que la gente ya ponga la mascarilla para decirle que no puede fumar ahora en las terrazas. Va a ser complicado. Desde que se levantaron las medidas de bloqueo, España ha experimentado un aumento de los contagios. Los casos diarios pasaron de 150 en junio a 3.400 esta semana. El uso de tapabocas ya es obligatorio en los lugares públicos, pero Galicia fue la primera autoridad local en apuntar a los fumadores por el riesgo que representan. Se informó que otras regiones están considerando restricciones similares. Y nos vamos a Argentina, donde el gobierno extendió hasta el 30 de agosto las restricciones por el coronavirus que vencían este domingo, que ahora son más estrictas en Buenos Aires y sus suburbios. Argentina supera ya los 276.000 casos con 5.428 muertos. El gobierno de Alberto Fernández decretó una temprana cuarentena en marzo que ralentizó la expansión de la pandemia, aunque en las últimas semanas los casos crecieron nuevamente.
Y del sur nos vamos al norte del continente americano, y es que en esta región se encuentran 2 de los 3 países con más muertes en el mundo. México con 511.369 casos y 55.908 muertes, mientras que Estados Unidos supera ya los 168.300 muertos y los 5,3 millones de contagios. Y en la frontera entre ambos países se ha establecido un sitio de prueba en San Diego que ofrece test gratuitos a los que cruzan a California sin necesidad de citas para los viajeros que llegan a pie desde la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana. La región al norte de México es el hogar de una gran población de ciudadanos estadounidenses, incluidos los de doble nacionalidad, que normalmente tienen libertad para cruzar de un lado a otro. Unas 20,000 personas cruzan esta frontera caminando. En Bolivia, los intentos por calmar el clima de tensión política y social no evitaron que este viernes hubiera nuevas protestas en el país. La Central Obrera Boliviana, una de las principales organizaciones convocantes de las movilizaciones, anunció una tregua hasta el 18 de octubre, fecha de las elecciones fijada por el órgano electoral. Pero comunidades indígenas no cesan las protestas, que ya no son solo por el retraso en los comicios presidenciales, pues en los últimos días han crecido los reclamos para que renuncie la mandataria interina del país, Yanine Áñez. Vamos a otros temas, y es que se incrementan las protestas en Belarus en contra del presidente Alexander Lukashenko. Y ahora a las manifestaciones se unieron diferentes empleados públicos, mientras que los uniformados que custodiaban las marchas en Minsk, la capital, bajaron sus escudos, esto en señal de apoyo. Los detalles los tiene María Clara Calle. Aumenta la presión en el 6º día de protestas en Belarus. Decenas de empleados de compañías estatales se unieron a las manifestaciones en contra del gobierno. Este viernes, tanto trabajadores de fábricas como de la compañía de tractores salieron a las calles a unirse al llamado: la renuncia del presidente Alexander Lukashenko. Hasta donde yo entiendo, las demandas son la liberación de todos los presos políticos, un recuento justo de los votos, que no creo que suceda, pero es la demanda del pueblo. Hasta donde entiendo, también se exige un cambio de nuestro llamado presidente perpetuo. Las manifestaciones en contra del presidente no han cesado desde las votaciones presidenciales, en las que Lukashenko fue elegido por 6ª vez consecutiva. La respuesta oficial ha sido agresiones y detenciones masivas, y la Unión Europea anunció que añadirá sanciones a las que ya tiene en contra de los responsables de la violencia. Pero Lukashenko asegura que todo se debe a una manipulación de fuerzas extranjeras. No se lancen a la calle. Deben entender que están siendo utilizados, y nuestros niños están siendo utilizados como carne de cañón. Hoy ha venido gente de Polonia, Países Bajos, Ucrania y Rusia, de Rusia Libre como Navalny y otros similares. La agresión contra nuestro país ya ha comenzado. Pero los manifestantes insisten en la renuncia del presidente, y este viernes contaron con un apoyo adicional inesperado. Varios militares que custodiaban las protestas en Minsk bajaron sus escudos en señal de apoyo y recibieron abrazos a cambio. Vámonos con información deportiva, porque hoy vimos un partidazo de fútbol en la goleada del Bayern Múnich contra el Barcelona, y mañana culminarán los cuartos de final de la Liga de Campeones con el partido entre el Manchester City y el Olympique de Lyon. Ambos equipos se conocen tras cruzarse en la fase de grupos de la temporada 2018-2019 con un resultado favorable al Lyon. Este año el City, que dirige Pep Guardiola, llega a cuartos tras dejar en el camino al mismo Real Madrid, mientras que el club francés le ganó la llave a la Juventus de Italia. Escuchamos lo que dijo el técnico español sobre este partido. The pressure always is there. We try to do our best, so like all the other teams. La presión siempre está ahí. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, como todos los demás equipos. Estamos aquí, nos preparamos, estamos realmente preparados para pasar, pero hay un oponente. Vimos lo apretados que estaban los 2 últimos partidos que jugaron Atalanta y PSG, y Atlético de Madrid contra Leipzig, así que mañana no será una excepción. Tomorrow will not be an exception. Llegamos al final, pero no quiero despedirme sin antes hablarles de la reactivación verde en esta región tras la pandemia. Y es que cómo afrontarán las ciudades del mundo, y en concreto las de América Latina y el Caribe, la reactivación de sus economías tras la pandemia causada por el coronavirus, sin dejar de lado el medio ambiente.
Hablamos con 3 alcaldes de capitales invitados y el secretario general de CC35, con quien France 24 está en colaboración para el segundo foro de autoridades locales del ambiente que se celebra el lunes 17 de agosto. Pues no se pierda este programa el sábado 15 de agosto a las 18:20, hora Bogotá, Quito, Lima y Ciudad de México. Pues así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Los invitamos a seguir con noticias en France 24 y cuídese mucho del COVID-19.